Vámonos al último invitado. Ujú. Nelson Mandela, yo creo que de los tres, no sé si es el menos conocido, quizás Coco Chanel era menos conocida para los hombres. Nelson Mandela, por lo Mm. menos la edad de nosotros, yo me acuerdo haber visto en la tele Sí. el proceso de liberación de Mandela. Mm. Pero bueno, Nelson Mandela, 18 de julio de 1918, dragón solar rojo, arquetipo galáctico, la fuerza primordial o Galactatron. Trasciende un 5 de diciembre del 2013 como guerrero planetario. Y la suma entre el nacimiento y trascendencia es tierra rítmica de la onda encantada del humano. Así que Mm. vamos con la afirmación del King. La firma galáctica del dragón solar rojo es pulso con el fin de nutrir, realizando el ser, sello la entrada del nacimiento con el tono solar de la intención, soy guiado por el poder de la navegación. Así es. Y Y el oráculo del dragón solar tiene como análogo al espejo solar, el King 178, como guía a la Tierra solar, el King 217, como antípoda el mono solar, el 191, y como oculto el sol entonado, el King 200. como ¿Cicrono? Cicrono tiene el 259 Tormenta Cristal de la onda encantada de la estrella y Ujú. nace en un DALI 22 de la luna cósmica. Vamos Claro. con Mandela. Bueno, la historia de Mandela es poco común, creo yo. Yo creo que, aunque todas las historias son poco común, yo Mm. creo que, por ejemplo, no sé, si vemos la de Mohamed Ali, de un boxeador, claro, es posible que alguien sea así. La de Nostradamus, hay varias gente que se ha llamado profeta, la de Coco Chanel, varias Mm. empresarias que han logrado el éxito económico. Pero como Mandela creo que hay poco. ¿Por qué? Porque primero es un personaje que nace en una tribu Mm. en Sudáfrica, que es un país que ha estado bajo colonización de los portugueses, de los ingleses, de los neerlandeses. O Mm. sea, siempre ha estado como, siempre estuvo bajo la colonia y en donde el gobierno era un gobierno blanco, Claro. en un país donde el 90% de las personas son de color y son originarias de Claro. África, Mm. principalmente de tribu. Mandela nace como en una tribu de la realeza, Mm. entonces le permite de alguna manera estudiar, Claro, educarse educarse, aprender inglés, Mm. porque él, aquí tengo que Y hartos dialectos de esas comunidades locales. claro, él hablaba Xhosa o Mm. XHOSA, como se pronuncia, ¿cachai? Mm. Xhosa, que era pero también, incluso él cuando va a la universidad a estudiar Derecho, lo que quería era trabajar como en el Departamento de Asuntos Indígenas Indígenas, claro. para poder comunicar todos estos dialectos y poder entender todo lo que está sucediendo. Y acordémonos que cuando hablamos de la onda encantada del dragón, que en este caso estamos hablando del sello del dragón en Mandela, tiene que ver con el origen, ¿no? La memoria y de cierta forma como que ese trabajo fue en él de resguardar su origen. Exacto. Es el legado de su tribu, de las tribus y del pueblo sudafricano, ¿no? No de esta colonia o de este Claro. establecimiento afuerino, por así decirlo. Claro, porque que no viene de adentro, sino que está Mm. afuera. Y allá en esa época en Sudáfrica, bueno, lo mismo que pasaba en Estados Unidos, es Mm. que hay restaurantes para blanco y para negro, salud para blanco, todos separados, se le llamaba el apartheid, era como el nombre técnico que se le ocupaba como a esta ocupación blanca o dirigencia blanca. Mm. Y él, independiente de que tenía como esta facilidad de haber estudiado, de vivir en un palacio y de cómo se llama, y de estudiar derecho, creo que en la Universidad de Sudáfrica, cuando entró a estudiar derecho, era el único estudiante negro. Era el único, sí. Entonces, también tiene siempre ser el primero en algo es como difícil, Sí. porque en el fondo te vas a topar con lo desconocido, Mm. ¿cachai? Y fue súper complejo para él estar ahí. Mm. Y empieza como a juntarse en estos grupos de conversación políticos que se llamaba el Consejo Nacional Africano, que Claro. era este partido político que es el partido político que hoy día preside en En Sudáfrica, Sudáfrica. Mm. y que parte con toda esta historia de yo creo que de como hundimiento y resurgir, muy de dragón eso, ¿cachai? Mm. Como de llegar a la memoria, y la memoria, si nosotros nos vamos a la memoria original, es una memoria de destrucción, es una memoria de renacimiento, y el renacimiento como el nacimiento son procesos dolorosos. Claro. Tiene mucho de eso, De la vida y la muerte. de la vida y la muerte.
eh, fue, es conocido para resumirlo y no entrar como en detalles. Creo que es importante que él hizo varios discursos que son famosos. Mm, Presidió como Consejo Nacional Africano, que es este partido político que hablamos, mm, pero eso lo llevó a, no estando muy de acuerdo, empezar a hacer como atentados frente a lo que es el apartheid, al gobierno, claro. y eso lo terminó llevando a la cárcel. Sí. O sea, Ahora, fue... él siempre intentó llevar al diálogo. Sí, Eso por era lo supuesto. característico de él, ¿no? De que él era dentro de las personas que estaban capacitadas para poder mantener el diálogo, porque conocía muchos dialectos, era capaz de unir a todas estas tribus para que existiera un cierto reconocimiento. Claro. El tema es que, claro, cuando se meten en el ámbito ya más político, existen ideologías, algunas más extremas, ¿cierto? Y él trata de evitar eso, trata de, hasta que aquí lo tengo, que en el año 50 ya pasa a ser dentro de este comité ejecutivo nacional y justo transitando un dragón lunar. Claro. O sea, ya como su primer desafío de verdad, eh, ponerse como en una postura. Mm. Y ahí es donde ya reconoce que algo hay que hacer un poquito más allá de todos los intentos a través del diálogo, es de que él ya se empieza como a organizar, o todos sus vínculos y sus grupos de personas que lo acompañaban empiezan a, digamos, como utilizar un método un poquito más Mm. Bueno, violento. ahí tiene una relación con las relaciones que este como Consejo Nacional Africano empieza a tener con Rusia y con China. Mm, Por un lado, con Rusia, adquiere toda la literatura de Marx, de claro, Hegel, de cómo se llama, de Stalin, toda la claro, literatura más marxista comunista, claro. y por el lado de China recibe armamento. Mm, ¿Cachai? Entonces, una cosa es también querer ser violento, pero otra cosa es tener las herramientas que permiten la violencia. claro. Entonces, aunque no es que le hayan llegado barcos y cosas así con toda esta cuestión, sino se meten como oye, si ustedes quieren salir de este proceso en donde están siendo gobernados por estos blancos que no son de acá, estos como fuera de lugar, Mm, van a tener que ocupar la violencia. Y mm, ahí es donde parte este juicio que dura 4 años, mm, en donde los consideran traición a la patria o alta traición que se llama, claro. y los condena a cadena perpetua. Mm, Y pasa 27 años preso, claro. 18 de ellos en las peores condiciones, En la isla Robben. en la isla Robben, que es donde tenía que ganarse la comida rompiendo piedra Claro. y viviendo en una celda húmeda, sin acceso a estudiar. Él Mm. solo accede a libros cuando ya lo trasladan, a los 18 años después de esto lo trasladan a, no me acuerdo cómo se llama la segunda, Para otra cárcel, para la claro. otra cárcel, Mm, claro, y de alguna manera empezar a retomar un poco lo que es el estudio. Después se enferma mm, y ya lo llevan a una tercera cárcel, que es donde está la última parte de su presidio, en donde ahí ya tiene mayor facilidades, porque, bueno, en los últimos 10 años de presidio es cuando se empieza a ser famoso, porque antes de eso no era famoso, claro. en donde el mundo nos enteramos, y esto es lo que te decía como la edad de nosotros, en los años antes de los 90, entre el 87 y el 94, que es como la época entre que lo sueltan y se hace presidente, Mm, nosotros veíamos en la tele este personaje de color que claro. estaba pidiendo libertad y que estaba haciendo mal en juicio, y todos nos acordamos, yo lo tengo como en mi subconsciente. Y ahí es donde claro, se hace conocido básicamente para sus cumpleaños. Ah, perfecto. O sea, cuando cumple 60 años, ya es una noticia mundial. Claro. O sea, en todas partes del mundo ya este dragón solar, Nelson Mandela, digamos, está bajo la mirada de una injusticia social sobre una nación, Claro. donde evidentemente habían problemas de segregación, digamos, de manera mucho más gráfica. O sea, y eso lo hace en su cumpleaños 60, transitando el dragón 4, el dragón autoexistente. Así que ya este dragón le da la forma de que es una figura mediática, una figura importante. Y 10 años después, o sea, pasaron 10 años, Desde cumple, la preocupación. cumple 70 años y la misma noticia.
O sea, sigue siendo una noticia mundial diciendo, oye, o sea, ya fue noticia a los 60 años, a los 70 años, sigue preso Este este personaje. personaje y ahí lo hace en un mono magnético. Y Claro. ahí es donde ya empieza como una campaña mundial por la liberación de Mandela. Ahí hay algo interesante, porque cuando nosotros analizamos el Castillo del Destino, que es donde nosotros vemos los tránsitos de cada uno de los personajes, Mm. que bueno, en el curso de la ley del tiempo que tenemos disponible en el canal, hablamos sobre este tema para los que no quieran, para los que lo quieran revisar. Em, Se separan los 52 años en procesos de 13. No siempre uno parte en un magnético, uno parte en el kin que nació, po, en el tono que te nació. Pero en el fondo, si tú vas y analizas las ondas encantadas de los kines de tus tránsitos, van a seguir el patrón de 13 años. Claro. Entonces, Mandela estuvo preso 27 años, que es casi 2 ondas encantadas. Claro. Y en el 88, que es para su cumpleaños número 70, como tú bien dices, monomagnético, pero entre el 88 y el 2001, que serían entonces los 13 años Azules. es donde lo liberan, Mm. es presidente y hace un cambio generacional en lo que es y libera principalmente lo que es Sudáfrica de esta apartheid, y hoy día, en el día de hoy, 2013, sigue siendo el Consejo Nacional Africano el grupo político que está a cargo del país, y siempre han tenido presidentes que han sido de color. Entonces, también es un personaje que después de haber pasado 27 años preso, de haber como sufrido todo lo que significa el tema de estar preso 27 años y de haber venido desde la tribu y haber llegado a ser presidente, letrado, ilustrado, por así decirlo, siento que es como que esos años azules, el mono o sea, de la onda encantada azules, se ve muy plasmado en su vida, independiente que es cuando ya en su segundo giro, porque ya más de 52 años tenía, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que hablamos del kin anterior de Mohamed Ali, ¿no? De que sus 13 años azules también fue su etapa de boxeador, básicamente. Aquí estos 13 años fue donde, digamos, se hace ya una figura universal y donde alcanza después el gobierno y es lo que es la figura relevante, yo creo que marcó como a nivel mundial. Y interesante saber que Mandela tiene dichos muy importantes como en relación a lo que es la libertad y la esclavitud o la prisión. Claro. Y él siempre reconoció de que su mente nunca estuvo presa. Sí, claro, es una frase famosa esa. Y que hay algo que me acuerdo de haber visto en una frase en una pared. ¿Ya? ¿En una pared de la universidad? No, ¿sí? una pared en Brasil. ¿Ya? Decía, bueno, para mi portugués ahí decía, a peor prisión es una mente fechada, que es como la peor prisión es una mente cerrada. Claro. Y él decía que, claro, estuvo 27 años preso, pero él siguió estudiando. Claro. O sea, dentro de todas esas condiciones adversas en las que estuvo, su mente nunca dejó de trabajarla. Es que, bueno, es que eso es una de las cosas que a mí me impresiona, porque, claro, o sea, tú podías entender, ya tú decís, no, estuvo 27 años preso y después salió y siguió peleando, pero 27 años preso es un montón de tiempo. Y la capacidad de perder la cordura, porque aparte estaban aislados, no eran presos, por lo menos en un principio, era una isla, ¿cachai? Con pocos presos, no era algo así como algo que está ahí con varias personas, está ahí más bien en la soledad. Y la soledad te puede generar rasgos de locura, ¿cachai? De inestabilidad. Siendo que él salió súper bien del tema. Y no solo eso, acá estaba revisando mientras hablaba, hay cosas que se me habían olvidado decir, pero, por ejemplo, desde que salió, le hicieron más de 250 menciones honoríficas. O sea, 250 premios honoríficos recibió, dentro de los cuales, o sea, honoríficas es que te los dan por el hecho de ser, ¿cachai? Pero además le dieron el Premio Nobel de la Paz, le dieron la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos, que esa es distinta al de la Paz, es como el de la Paz, pero gringa, y le dieron el Premio Lenin de la Paz en Rusia. O sea, es uno de los pocos personajes en el mundo
que no solo le dieron el Premio Nobel de la Paz, sino que le dieron el Premio de la Paz en Estados Unidos Y en y Rusia. en Rusia. O sea, opuestos. ya son... entonces, Es reconocido al final de manera muy transversal. a eso es lo que voy, ¿cachai? Y ese reconocimiento de transversalidad, para asociarlo con la ley del tiempo y irnos, para mí está codificado en el dragón solar como Abraham. Como Abraham. Que también es si tú vas al Islam, vas a, ¿cómo se llama?, a la India, vas, ¿cómo se llama?, al catolicismo, Abraham es un personaje transversal. Claro. ¿Cachai? Que logra llegar porque de ahí nace, es como la cuna de la civilización, ¿cachai? Como el primer profeta que está bien reconocido con un mensaje claro y todo el tema. Y de ahí después viene Moisés y después etcétera, etcétera. Pero en el fondo tiene esa característica. No sé si se nos olvidó algo de Mandela. Creo que estamos. Su análogo, el espejo solar, digamos, es como una figura que siempre acompaña a todos los dragones, obviamente, Claro. pero para él creo que el hecho de ser abogado y el hecho de haber tenido este grado intelectual, creo que fortaleció su mente y poder soportar la prisión de libertad de tu cuerpo, ¿no? Y creo que el intelecto que tenía y la formación que tuvo, digamos, como creo que fue una herramienta que lo ayudó a pasar los peores años y Sin duda. perdurar en sus ideales y en el compromiso con su pueblo. Estoy buscando acá mientras escribía el espejo solar, si no me equivoco, el king de la fecha de descubrimiento de la tumba de Pacal. 15 de junio del 52. Lo voy a confirmar porque de repente me acuerdo de muchas fechas, pero en las fechas importantes no me acuerdo. Creo que era un espejo planetario, ¿no? Creo que espejo planetario, ¿cierto? A ver, Sí. 15 de junio del 52 lo voy a confirmar nomás, solo para sacarme la duda. Y el espejo solar es de la onda encantada del perro. El análogo de Mandela. El análogo de Mandela. Sí. Sí, tenéis razón, es planetario, estaba cerca. Bueno, entonces damos por cerrado este quinto capítulo de Cronomancia. En la próxima Onda Encantada nos toca la onda del enlazador del mundo, donde tenemos 4 personajes más que estamos definiendo. Uno es Marilyn Monroe, que ya la avisamos, Claro. pero estamos definiendo los demás. Y bueno, agradecerle a todos la sintonía, la presencia, los comentarios, buena onda. La idea es, vamos en el 5 de 20. Claro. O sea, sí, pues vamos en la Onda Encantada, 5 de 20 Onda Encantada. Y la verdad estamos ni siquiera en un 20% de la meta. Pero la verdad creo que en esta conversación fue un poco más fluida. En el fondo, darnos como el tiempo para explicar las cosas que a nosotros nos parecen interesantes, más que transmitir la historia, porque la historia está para todos disponible. Entonces, la idea es que si alguien más tiene alguna sincronía que pueda compartir, bueno, que la dejen en los comentarios. Cualquier cosa nos pueden preguntar. Acuérdense que hay cursos disponibles. Acuérdense que está Conversaciones Cósmicas. Ahora vamos a lanzar un nuevo programa que va a estar ahí dando vueltas. Así que eso, gracias Seba por venir. No te quito más tiempo. Estamos súper contentos con todo y hasta la próxima. In la Ketch. Hasta la próxima.